Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Y bueno, pues el día de hoy vengo muy contenta a compartirles este video donde les voy a mostrar cómo quedó el diario de Navidad que yo voy a utilizar para esta temporada navideña, que si bien pues ya pasó, no tuve la oportunidad de compartírselos antes por falta de tiempo y de carga de trabajo. Entonces se los comparto hoy porque pues quizá ustedes tienen muchas fotos de ahora esta temporada navideña y todavía a lo mejor no han realizado nada, y yo les quiero compartir esta bonita y sencilla idea que realicé con algunos artículos de Prichos y con papeles decorados que yo tenía por ahí. Entonces este video es totalmente inspirador para que ustedes puedan tomar alguna idea que les agrade y puedan llevarlo a cabo en alguno de sus proyectos. No necesariamente en algo de Navidad, porque incluso la misma estructura la pueden utilizar para algún proyecto que no sea precisamente navideño, sino de otra temporada o con otra temática. Así que bueno, si ustedes quieren ver cómo quedó esta idea, pues quédense y vamos a comenzar. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí a mostrar este diario entrecomillado porque todavía está vacío. Yo hay muchas cosas que escribí aparte porque sabía que lo iba a mostrar y a compartir con ustedes. Entonces, para podérselos mostrar completo y no tener que estar tapando cosas y demás, lo van a ver ahorita vacío. Y ya una vez que yo se los muestre, ya voy a pegar fotografías, a llenar los espacios que voy a llenar con escritura, etcétera. Yo les pedí que me ayudaran a votar si querían verlo en un video individual así como este, o si querían que se los mostrara en un live. Y aquí les muestro las votaciones. De hecho, les dije que al llegar a 50 votos, y quedó de esta manera, sobrepasando incluso los 50 votos, pero ganó por mucho el que se los mostrara en un video individual. Y por eso, a pesar de que ya pasó la temporada, pues es que decido compartírselos porque ustedes así lo pidieron y ya saben que ustedes son gran parte importante de esta comunidad. Así que pues aquí estamos mostrándolo en un video totalmente para este diario. Y bueno, ahora sí les comento. Yo realicé lo que es la portada, contraportada y lomo con lo que fue la bolsa que les mostré que compré de Navidad, que me encantó con esta aplicación en dorado. Me gusta mucho cómo se ve el craft con dorado. Entonces, si se dan cuenta, en la portada realmente no hice absolutamente nada más que colocar esa parte donde venía esta corona y la parte de Feliz Navidad en dorado. Fue lo único que hice en lo que es la portada. En lo que es la contraportada, como utilicé el papel, ya no pude rescatarlo completamente entero para poder hacer el doblez hacia adentro. Entonces lo que hice fue forrar la parte de atrás con papel craft y únicamente cortar lo que es la corona y sobrepegarla. Ahí a cámara se nota mucho el cambio en la tonalidad, pero en vivo la verdad que no se nota casi nada. Ahí quizás es por la luz, pero en vivo casi no se nota. Y en la parte del lomo, ahí ustedes van a poder ver lo que hice. Compré varios portarretratos de este tipo o adornos, y yo lo que hice fue que lo monté aquí en lo que es el lomo y le hice una shaker que pueden apreciar ahí. Incluso ahí van a poder ver una fotografía que pues obviamente no la puedo tapar para que ustedes puedan apreciar lo que tiene aquí. Y en la parte donde venía el listoncito o el lacito para colgarse el adorno, yo le puse mejor para que lo hiciera un poco mejor. Y en la parte de aquí abajo lo que hice fue ponerle uno de los llaveros que yo les estuve mostrando que compré hace tiempo, pero le quité la parte de llavero y le puse una cadenita dorada de estas y listón en rojo y en amarillo, así como está el muñeco de nieve, para que se viera bonito. Entonces, si se dan cuenta, yo incluso lo cerré así de forma triangular para que esto quede adornando un espacio, ya sea de frente o incluso ponerlo de costado, precisamente con ese bonito adorno, y que incluso pareciera que esa también puede ser la portada. Me gustó mucho el uso que le pude dar a este adorno
o mini portarretrato, porque en realidad es pequeño, pero me gustó mucho cómo quedó y la función que le pude dar en pues en este diario. Así nos quedó la parte de afuera y el cierre lo hice perforando con la Crop A Dyle y colocándole los eyelets en dorado y un listón como de mecate, por así decirlo, o de nequén, con este otro cordón en rojo para que se viera un tanto rústico pero colorido al mismo tiempo, o sea, dejarlo como rústico con pero que también le diera color el rojo y que se viera todo muy armónico. Entonces así es como nos quedó. Se puede decir que la parte externa de lo que es este diario, así nos quedó la parte de la estructura. Ahora nos vamos a ir con la parte de adentro. Y antes de pasar a esta parte, pues aprovecho para los que están aquí por primera vez, los invito a que si les gusta el contenido, pues se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo video y pues de repente dense sus vueltas, vean videos pasados para que ustedes puedan inspirarse con las ideas que les comparto viendo las compras, porque a pesar a veces de que ya son compras pasadas, pueden darse idea de qué cosas pueden adquirir ustedes en diferentes lugares para crear sus proyectos. Y bueno, además de que sus comentarios ya saben que son súper importantes y muy valiosos para mí, para saber sus inquietudes y saber qué tipo de contenido seguir compartiendo con ustedes, así como su manita arriba si es que este tipo de videos les gusta. Y bueno, ahora sí nos vamos con la parte de adentro. Y miren, abriéndolo así directamente, lo tenemos estructurada de esta manera. De este lado hice un bolsillo con una de las bolsas que les mostré que también compré. Esta en blanco, en verde y en color café, que por ahí la van a ver más adelante, que son como para meter botellas, pero me gustaron mucho y yo les comenté que las iba a incluir justamente ya fuera en mi diario o álbum navideño, porque esto lo pueden emplear ustedes como si fuera su diario o un álbum. Ahora sí que la decisión va a ser ustedes. Básicamente aquí este es un bolsillo para nosotros poder meter fotografías o algunas cosas especiales de esta temporada navideña. Yo aquí únicamente lo que hice fue poner esto para que ustedes se den una idea, porque por ejemplo esta etiqueta que también recién les mostré en unas compras la pienso emplear por ahí adentro en algo, entonces por eso decidí ponerla mientras tanto aquí. Esta fue otra de las bolsas precisamente de Navidad e igual la ilustración la tengo aquí para poderla utilizar adentro decorando. Incluso tengo retazos de esas mismas bolsas que las guardé aquí porque a la hora de decorar puedo utilizarlas. Aquí tengo estos dos clips que fueron los menos favoritos en esta ocasión y los tengo ahora sí que enganchando ese bonchecito de papeles. Entonces, básicamente aquí tenemos este bolsillo vertical para poder poner ese tipo de contenido de material que a lo mejor vayamos a emplear acá adentro. Al igual que estos dos bolsillos que van en el lomo, yo quise aprovechar ese espacio para poderlo utilizar y no dejarlo únicamente así liso, sino que a lo mejor este espacio nos sirve incluso. Yo aquí metí estos retazos de las bolsas para poderles mostrar. Aquí podemos meter un tag con alguna fotografía o con una frase bonita y nosotros darle uso a estos dos bolsillos para poder meter cosas. Estos bolsillos los hice igual con las bolsas que les digo que son como para guardar botellas y lo único que hice, como ya están cargadas de decoración, fue ponerle estas ramitas en dorado y este venadito también por acá en dorado, que son como detalles muy sutiles pero que le dan cierta vida a esa parte, como un brillo especial, aún y con el glitter que ya traían las bolsas de por sí. Entonces aquí tenemos estos dos bolsillos también para eso. Y de este lado pues tenemos otra cosa muy linda, que es esta cajita que me hizo favor de regalarme la Claudia Galván. Hermosa, te mando un beso y un abrazote muy muy grande. Yo realicé unas compras con ella y aquí me envió ella incluso de regalo una washi que viene aquí adentro y un dije de un pingüinito que por ahí me lo han visto que lo traigo, pero decidí darle uso a esta cajita para meter contenido a este diario navideño y justamente que también pues fue algo que recibí en esa temporada navideña. Entonces aquí tenemos lo que es la cajita, que yo lo que hice fue pegarle aquí otro papel decorado
y le monté este imán de prichos, porque esto es de prichos, y esta hoja o esto que ven ustedes aquí era parte de la bolsa también, y decidí conservarlo para que se viera con ese toque también del papel craft. Aquí lo que hice únicamente fue ponerle este moñito y aquí quedó precisamente como venía la bolsa, que era la parte que venía del lado derecho, esta venía del lado izquierdo y esto venía del lado derecho. Entonces yo dejé esto aquí para que fuera mi primera hoja, y la cajita, les digo que yo decidí incluso ponerle este pedacito de listón aquí para que esta caja no se esté abriendo, porque nada más cerrarla no era suficiente, sino que le hice una perforación aquí para que salga el listón. Y la finalidad de la cajita pues es para que yo pueda tener aquí contenido de adornitos y de cosas que voy a estar utilizando para la decoración de lo que es pues el diario o el álbum, porque les digo que ustedes lo pueden hacer diario o álbum. Miren, aquí está la cinta que me obsequió la hermosa de Claudia, que también le voy a dar uso para decorar. Entonces aquí decidí meter esto para poder decorar el contenido de mi diario, o si ustedes deciden hacerlo álbum, pues el álbum. Aquí está el hoyito para sacar el listón y que entonces mi cajita pues quede sellada y no se esté abriendo constantemente y nos quede de esta forma. La verdad que me encantó cómo quedó. Y aquí en la parte de arriba pues ustedes pueden ver los clips, porque están ubicados en ciertas partes como estratégicas que ahorita van a ver. Voy a acostar ahora sí el diario para que lo vean desde otro ángulo. Y bueno, pues vámonos con esta parte porque lo anterior ya se los mostré. Aquí vemos que coloqué 2 anillas y precisamente esto lo coloqué así porque el contenido lo voy a poder estar guardando de forma individual, y esto, la estructura, la voy a poder estar utilizando año con año si es que yo lo deseo. Por eso lo hice también con anillas, para poder guardar el contenido en una cajita y a lo mejor ponerle 2021, pero esto me va a poder servir para el 2022 porque yo voy a poder poner otro contenido acá y utilizarlo. Aquí tenemos la cajita que les mostré, damos vuelta y aquí tenemos este pedacito de papel donde yo pienso montar una fotografía y ponerle algún adornito. Pero vean qué bonito está el papel con estos arbolitos o con estos pinos. Damos vuelta y aquí tenemos otra hoja más grande donde incluso puse este sticker de cascanueces que me encantó. Y de este lado voy a estar escribiendo lo que es una crónica y aquí poniendo una fotografía que incluso voy a poder empotrar en esta parte de aquí, al igual que decorar la parte de acá, si es que en su momento se presta para que yo lo haga de acuerdo a cómo lo vaya montando. Después tenemos estas hojitas que van a estar viendo intercaladas para que aquí directamente yo pueda ir escribiendo mis crónicas acerca de los acontecimientos en Navidad, que ya los tengo, se puede decir que en borrador, ya nada más es cuestión de pasarlos. Y de esta forma es como yo fui estructurando el diario. Hojas para poner únicamente fotografía, hojas donde voy a intercalar crónica con foto y hojas como esta en la que a lo mejor únicamente voy a escribir y quizá por ahí ponga algún adornito, pero queden casi todas de la misma manera. Aquí tenemos otra únicamente precisamente para montar lo que es una foto, y aquí tenemos otra pero con la solapa del lado contrario para hacer lo que les dije, poner fotografía y quizá aquí una crónica. Entonces así fui estructurando este diario. Miren, aquí tenemos otra hojita para escribir. Estas hojitas se las voy a compartir en Encantito Comunidad para que si ustedes las quieren utilizar las puedan tomar de ahí. Aquí tenemos otra hojita y miren esto qué bonito se ve. Este incluso también lo adquirí con Claudia Galván y aquí por eso puse el papel decorado del mismo para que se vea la división. Miren, aquí es donde está la división del arbolito y se ve súper bonito. Y luego ya tenemos otra vez otra hojita para escribir. Acá tenemos otra hoja para poner fotografía. Aquí tenemos otra diferente que incluso aquí puse un imán porque quizá aquí va a ir una fotografía,
pero voy a ver si el imán lo coloco directamente acá en la esquina o de este lado. Como no he pegado la fotografía, voy a esperar a ver en dónde lo coloco. Pero mientras tanto, aquí está este Santa que me encanta, de esta colección de Prichos, que no fue de este año, me parece que este Santa lo tengo del año pasado. Y luego tenemos otra hoja para escribir, otra hojita para pegar fotografía y tenemos otra de la misma manera. E igual aquí tenemos este muñeco de nieve también, que es un imán, pero voy a ver si lo coloco acá en el centro o de este lado, dependiendo de cómo vaya a ser mi fotografía, porque tengo que imprimir varias fotografías. Entonces tenemos, les digo, que tanto hojas para escribir como para pegar únicamente fotografía o mezclar lo que es fotografía y crónica. Y ya finalmente aquí pues tenemos estas dos. Y en la parte de atrás, vean, aquí puse esta, que es uno de los stickers que también compré con Claudia Galván, y mi idea es pegar aquí en el centro una fotografía que voy a troquelar en forma circular, pero esto se ve bellísimo. No sé si se vaya a alcanzar a ver lo hermoso que se ve en vivo. Se ve súper bonito. Lo pegué directamente en una hoja craft también. Y finalmente acá tenemos nuestra carta a los Reyes Magos, queridos Reyes Magos, que es con lo que pienso yo cerrar lo que es el diario navideño. Acá atrás, como pueden ver, utilicé la otra bolsa de Prichos, y aquí vamos a poder meter igual a lo mejor alguna fotografía, algunos recuerdos bonitos de esta temporada. Y lo hice de esa manera, si se dan cuenta, combinando lo que era la bolsa blanca, la verde y la que era color café. Le di uso a los tres colores que sacó. Utilicé los clips, utilicé stickers, utilicé imanes, utilicé la bolsa. Le di uso a varios artículos de Prichos, pero también combiné material que yo ya tenía. No necesariamente tengo que estar utilizando únicamente lo de una colección o de algún lado, sino que, como ustedes ven, pues pude mezclar artículos de diferentes lugares y sacarle provecho para hacer algo bonito. Y pues así fue como quedó este diario, que les digo, como pueden darse cuenta, también lo pueden hacer como si fuera un álbum. Ahora sí que esa va a ser decisión de ustedes y gusto de ustedes de cómo lo quieran utilizar, si como diario o como álbum, porque pues es súper funcional para eso. A mí me gustó mucho el resultado, mucho. La verdad que es algo muy sencillo, pero creo que se ve muy bonito utilizando esos productos que no son tan costosos de Prichos, y pues dándole uso también a lo mejor a otras cosas que compremos en otro lado. Por ejemplo, los listones y todo esto no lo compro en Prichos, obviamente. Por eso es que se los quiero compartir, porque sé que muchas de las que me ven son súper adictas a Prichos. Entonces, para que sepan cómo sacarle partido a este tipo de productos o artículos que nosotras compramos ahí, porque incluso esta misma estructura ustedes la podrían realizar con otro tipo de temática, también con las cosas que saca Prichos. Espero que les haya gustado, que les sirva de inspiración para realizar sus proyectos. Déjenme sus comentarios, eso es súper importante para mí, sobre todo en este tipo de videos donde les comparto ideas, para saber qué les parecen, si les agradan, y pues próximamente les voy a seguir compartiendo muchas otras cosas. Les mando un beso y un abrazo muy fuerte, y como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.